Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan ustedes. Hoy daremos inicio a un módulo más del diplomado en tanatología. Esta es nuestra quinta sesión. Realmente me siento muy contenta de seguir compartiendo con ustedes, las que están y los que muestran interés por aprender. Gracias Ana Hortensia, Nuri, Susana y Jairo. Gracias por compartir conmigo sus trabajos, sus proyectos, sus participaciones, por cumplir con sus tareas. Es un placer para mí poder estar en comunicación con ustedes y poderles orientar respecto a los temas que se van dando en el diplomado. La satisfacción para mí al impartir estos módulos es que pueda transmitirle yo la poca o mucha información que tenga al respecto sobre el área de la tanatología. Tener nociones o conocimientos sobre esta área que nadie se atreve a tocar y que en ciertas ocasiones nos permite tener una perspectiva diferente de la vida. ¿A poco no? Es así como nos cae el 20, dijera una frase vulgar, y que es eso lo que realmente nos hace hacer conciencia de lo que estamos haciendo en nuestra vida. Me gustaría conocer su perspectiva hasta ahorita y si estoy cumpliendo con las ideas o los propósitos que tenían ustedes respecto al diplomado. El día de hoy abordaremos el módulo 3 que se llama o se denomina diversas enfermedades crónicas y terminales más los cuidados paliativos. Es un punto muy importante, sobre todo porque todas nosotras que pertenecemos al área de la salud, que son médicos, que son enfermeras, psicólogos, que se encuentran dentro del equipo multidisciplinario, siento que nos encontramos más en contacto con situaciones o experiencias cercanas a la muerte. Aunada a eso, pues nuestras experiencias personales con nuestros familiares y amistades cercanas. Ahora aprenderemos a saber qué son, cómo se identifican de una enfermedad común, qué sintomatología presentan, qué característica, qué es un tratamiento paliativo. Abordaremos un tema que de verdad es muy extenso y de mucho significado para nosotros. En esta primera diapositiva haremos un planteamiento de cómo está la situación respecto a la mortalidad y al uso de los cuidados paliativos en el mundo. Actualmente, el enorme progreso de la medicina ha conducido al gran incremento en cuanto a la expectativa de vida, generando en la sociedad una especie de delirio de inmortalidad. En muchas de las ocasiones las personas no tenemos conciencia de que en algún momento de la vida vamos a llegar a ya no estar presentes aquí. Sin embargo, se estima que anualmente de todas las muertes que hay en el mundo, 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. Sin embargo, estas personas no son atendidas de manera pertinente como se deben de utilizar. Actualmente a nivel mundial tan solo el 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. En muchas de las ocasiones el área o la preparación respecto a lo de la tanatología no está diversificado en diferentes lugares. Se dice que de los 234 países que son, solamente 32, me parece, están realmente constituidos en lo que es el área de la tanatología. Sobre todo los países que están en un alto desarrollo, como lo son España, Francia, Europa, Estados Unidos, los países que son de bajo desarrollo o en proceso de desarrollo, como lo es México o América Latina, son lugares en donde la tanatología no tiene mucha apertura y por lo tanto no existen lugares adecuados donde se puedan brindar los cuidados paliativos. Son áreas que no están adaptadas ni tampoco se estabiliza o se establecen en un lugar dentro de hospitales. Es muy raro. Sin embargo, hay algunos,
no en todos, ¿verdad? Pero aquí en México, sobre todo, se lleva a cabo el trabajo tanatológico en pacientes oncológicos. Ahí sí como que se ha trabajado más en grupos de apoyo y grupos que fomenten o que traten los cuidados paliativos. Se estima que para el año 2040 la proporción de habitantes que necesitarán de estos cuidados se incrementarán 25 al 47%, y esto es debido a la esperanza de vida que irá en incremento y la persistencia de enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas. A nivel nacional, en México se ha avanzado en la creación de una sociedad más sana y la construcción de un sistema de salud más eficiente y equitativo. Hay una mayor probabilidad de sobrevivir a ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares por la mayor expectativa de vida. Sin embargo, las enfermedades no transmisibles o crónicas son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Existen 4 principales enfermedades que pertenecen al grupo de las enfermedades no transmisibles. Entre ellas son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades metabólicas como es la diabetes e insuficiencia renal crónica. En muchas de las ocasiones estas son la causa principal de los pacientes que llegan a necesitar al final de la vida los cuidados paliativos. Cuando ya están en fases terminales de sus enfermedades es cuando los pacientes lo necesitan. Incluso desde que se les da el diagnóstico, este tipo de pacientes deben de tener una buena orientación para así poder decidir respecto a su vida, respecto a su salud y respecto a su buen morir. En la actualidad se dispone de un cúmulo de conocimientos que permiten no solo el mejor entendimiento de la fisiopatología de los síntomas comunes en esta fase, sino el abordaje terapéutico más exitoso. Pero, ¿qué sucede con la humanidad al momento de atender a pacientes en fases terminales de la vida? Los cuales en esos instantes se encuentran frente a frente con sus emociones, sus miedos, sus temores sobre la muerte, lo que significa para ellos el fin de todo, y lo peor aún, que se pierden las esperanzas de algo mejor. Sin embargo, lo que hay es el destino de una enfermedad que puede parecer catastrófico. Existe la manera de morir con dignidad y de la mejor manera posible. Esto lo aprenderemos a través del manejo de lo que son los cuidados paliativos en el paciente en fase terminal. A continuación explicaremos algunos antecedentes de dónde surgieron los cuidados paliativos, en qué año, qué nombre se les denominaba y quiénes fueron los principales, se podría decir, fundadores de lo que fueron los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos suponen la base de la atención para pacientes y familiares en una situación del fin de la vida. Tienen como origen filosófico un movimiento hospice inglés que se llevó a cabo en el siglo XIX y principios del siglo XX. En estos años surgieron los primeros hospices, que eran lugares dedicados para el cuidado de pacientes con enfermedades no curables, enfermedades terminales. Surgieron en Francia y en Gran Bretaña. Madame Garnier, para el año de 1842, fungió como atención caritativa en estos lugares a pacientes. Esos lugares los llamó Our Lady's Hospice. Para el año de 1967, el proyecto al que anteriormente se hacía referencia se hizo con realidad con una apertura Christopher Hospice en Londres, dirigido por Cecily Saunders, una enfermera, un asistente social y médico, quien consiguió lograr organizar un ambiente en el que los pacientes y familiares pudieran adaptarse mejor emocionalmente y espiritualmente. Aquí ya se les daba una atención un poco más integral. Esto para la situación terminal en la que se encontraba su paciente. Su trabajo demostró ejemplarmente cómo se podía lograr una significativa mejoría de la calidad de vida cuando se prestaba una atención apropiada a los pacientes, tanto de los síntomas molestos como de los aspectos psicológicos, sociales, espirituales del enfermo.
El éxito de este centro permitió que la filosofía paliativa se extendiera posteriormente a otros hospitales y se crearon nuevos hospicios, con la aparición de grupos de consultores y centros de referencia, con atención a domicilio y diversos programas de investigación y docencia. El término de cuidados paliativos, que sustituyó a los tipos PIS, es acuñado en el Hospital Royal Victoria de Canadá para el año de 1977. A partir de ahí se empezaron a hacer nuevas investigaciones sobre el área de los cuidados paliativos. La filosofía de la medicina paliativa se incorporó por primera vez en España, en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, en el año de 1984, impulsada por el doctor Jaime Sanz. Para el año de 1992, precisamente el 8 de enero, se constituyó en Madrid la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la primera en todo el mundo. Sin embargo, de ahí en adelante, en esos países que están subdesarrollados, pues han tenido varias aportaciones en lo que es y muchísimas investigaciones en el área de cuidados paliativos. Sin embargo, en México, ¿qué les puedo decir? Existen muy pocas instituciones públicas donde se brinden este tipo de cuidados a pacientes en fases terminales. Una de ellas pues son los pacientes que padecen cáncer, donde sí se lleva a cabo un poco de eso. Pero en México es un lugar donde respecto al área de la tanatología y sobre todo de cuidados paliativos nos encontramos en pañales, puesto que existe una escasa o nula preparación del personal de salud en el área en específico. Siempre he considerado que esta debería ser una asignatura o debería ser una área de formación académica desde el ingreso a nuestra formación, tanto para médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, todo el personal multidisciplinario que atiende a un paciente al final de la vida. Los cuidados paliativos son una serie de medidas tendientes a conseguir el mejor estado físico y psicológico en un paciente con un diagnóstico de enfermedad terminal, que ya podría ser una enfermedad no transmisible o una enfermedad crónica degenerativa. Los cuidados paliativos tienen tres objetivos en específico. El primero es ayudar a los pacientes con una enfermedad grave a sentirse mejor, lo mejor que se pueda. Tratar problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea y lograr una mejor calidad de vida en el paciente. Sin embargo, también se logra tener una mejor calidad de vida en lo que son los familiares, porque la atención es integral y siempre cuando existe un enfermo en fase terminal, la familia está muy involucrada en lo que son los cuidados y también se les debe de brindar el apoyo. Los cuidados paliativos los brinda cualquier personal de salud que se encuentre o que se relacione con el paciente enfermo. En este caso puede ser el equipo multidisciplinario que atiende al paciente, desde el personal de enfermería, nutricionistas certificados, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, etc. El equipo multidisciplinario es algo fundamental en el quehacer de los cuidados paliativos del paciente, debido a que de eso dependen en cierta parte la estabilidad del paciente, porque si el médico o la enfermera no tienen conocimientos sobre un tema para no podrá explicarle al paciente de una manera humanizada su diagnóstico desde el principio. Aparte no sabrá orientarle acerca del tratamiento. Al paciente desde un principio le causará mucho temor lo que el médico le vaya a decir. Necesita que se le explique su evolución y por otro lado el personal de enfermería no sabría orientarlo ni a él ni a su familia sobre la manifestación de sentimientos y miedos durante este proceso. Y entonces lo que sucede es que la mayoría de las ocasiones los pacientes ingresan a salas de urgencias con enfermedades terminales, cuando ya son pacientes que están críticos y que solamente la hospitalización
es para agravar sus síntomas o para terminar los últimos días de su vida internados en una sala de hospital, sin posibilidad de poder hacer lo que el paciente realmente deseaba. Dentro de lo que son los cuidados paliativos existen términos que se utilizan y que pueden ser confundidos. Uno de ellos es la diferencia entre cuidados paliativos y tratamiento paliativo. Tanto los cuidados paliativos como el tratamiento paliativo brindan bienestar al paciente, que es un estado de confort en el cual el paciente se sienta bien. Los cuidados paliativos pueden empezar en el preciso momento del diagnóstico del paciente y al mismo tiempo que el tratamiento. El tratamiento paliativo comienza después de que se suspende el tratamiento de la enfermedad como tal, ya que no se están administrando los medicamentos para curar la enfermedad, sino simplemente para paliarla. Y cuando es claro que el paciente no va a sobrevivir a ella. El tratamiento paliativo se ofrece normalmente solo cuando se espera que la persona viva de 6 meses o menos. Más adelantito seguiremos explicando cuáles son algunas de las consideraciones que se deben de tener en cada tipo de enfermedad para considerarla terminal. Ya pueden ser estudios, pruebas de laboratorio, algunas escalas de medición que se utilizan, además de que el tratamiento paliativo siempre va a tratar de aliviar los síntomas somáticos que solamente el paciente siente en ese momento. Los principales son el dolor, la náusea, la falta de aire eh, o la falta de la alteración del sueño. Los cuidados paliativos incluyen 4 aspectos fundamentales: los problemas físicos, los problemas emocionales, prácticos y espirituales. Dentro de los problemas físicos existen algunos síntomas que se pueden presentar aquí, como el dolor, dificultad para dormir, dificultad para respirar, inapetencia y sentirse enfermo intestinalmente. Algunos tratamientos pueden incluir orientación nutricional, fisioterapia, terapia ocupacional o terapias integradoras para los pacientes. Esto es la manera en cual los pacientes pudieran mejorar su calidad de vida respecto a sus problemas físicos del paciente.
A continuación, mencionaremos algunos principios y valores que debe de tener la persona encargada de brindar los cuidados paliativos en el paciente. Este puede ser un médico, puede ser una enfermera o cualquier otra persona del equipo multidisciplinario. Ya ustedes los leerán de acuerdo al tiempo que vayan teniendo y analizando cada punto. También en la plataforma les vamos a subir un material complementario de esta parte, donde les vamos a comentar también lo que son algunas habilidades facilitadoras para la interacción del profesional con el paciente o con el familiar. También abordaremos algunos objetivos concretos al momento de la intervención y algunos pasos que facilitarán el apoyo emocional, además de algunas sugerencias de intervención al momento de comunicar las noticias, ¿sale? Pero estos son algo fundamental, los principios y los valores con los cuales debe de contar la persona que va a brindar la atención respecto a los cuidados paliativos. Una enfermedad en fase terminal es aquella que no responde a ningún tipo de tratamiento específico y que evoluciona de forma irremediable hacia la muerte en un tiempo muy corto. Es una evolución a la muerte que provoca un elevado sufrimiento en el paciente, familia y profesional sanitario. En muchas de las ocasiones las personas pues no estamos preparadas para abordar este tipo de situaciones. Cuando se diagnostica una enfermedad en una fase terminal, estamos viviendo un duelo inesperado, ¿sabe? Porque la persona se consideraba a lo mejor una persona sana, sin embargo, de un momento a otro les dan el diagnóstico de una enfermedad en fase terminal, lo cual provoca un duelo por enfermedad, en el cual la persona empieza pues a presentar su proceso de duelo, pero de una manera más intensa por el tipo de situación que se está viviendo. Y esto involucra al paciente, a la familia y al profesional sanitario. Lo afecta de manera personal, de manera física, de manera emocional, espiritual y en todos los aspectos. A continuación explicaremos algunas enfermedades que ameritan los cuidados paliativos y explicaremos cuáles son los criterios de terminabilidad que se podrían considerar para que la enfermedad se considere en una fase terminal. Dentro de las características que se consideran para la terminalidad de la enfermedad son su avance, su progresión, además de que ser considerable como incurables, su nula respuesta a los tratamientos médicos, síntomas intensos y cambiantes, además de un mal pronóstico para la vida y para la función del paciente. Cada una de ellas se considera dentro de las patologías mencionadas que son como enfermedades no transmisibles. Esta puede ser enfermedades oncológicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, entre otras. Como ya lo había mencionado anteriormente, para determinar o definir realmente un criterio de terminabilidad en un paciente con una enfermedad terminal, pues se tienen que considerar varios criterios, desde estudios de laboratorio hasta algunas escalas de medición, como es la escala del deterioro Karnofsky, que es menor al 50%. Esta es una escala funcional desarrollada para predecir la evolución de los pacientes oncológicos, de acuerdo a su capacidad para realizar actividades de la vida rutinaria. Su porcentaje va del 0 al 100%. Entre mayor sea el porcentaje, menor es su capacidad funcional del paciente. Por eso cuando es menor a 50 se consideraría que la persona está pasando por una situación de terminabilidad. Obviamente son varios los criterios que se consideran para poder evaluar esta escala. También para poder evaluar la terminabilidad en una enfermedad
o en un paciente con una enfermedad cardíaca, tenemos, aparte de signos y síntomas, algunas escalas de medición, como es la NIA. Es una escala de funcionamiento cardiovascular en la cual se basa en la valoración de la insuficiencia cardíaca que pudiera presentar el paciente. Considerándole ya la clase 4, que es una fase terminal de la escala, en la cual tienen obviamente varias características para evaluarlo. ¿Vale? Estas son algunas de las características con las que debe de contar también el personal sanitario encargado del cuidado de los cuidados paliativos. Han de ser capaces de mostrar empatía con el enfermo. Debemos de estar muy conscientes y tener muy presentes el significado de la empatía, porque muchas de las ocasiones eso nos va a servir demasiado para poder entender la situación en la que se encuentran nuestros pacientes. Que sepan dar tiempo al enfermo para que pueda adaptarse a los cambios de situación que se producen debido al avance de su enfermedad. Han de producir mensajes cortos y con esperanza, y sobre todo no mentir al paciente. En muchas de las ocasiones queremos sobreproteger al paciente, no comentándoles la realidad de lo que está sucediendo. Sin embargo, debemos de tener las palabras precisas y adecuadas para no lastimar más al paciente de lo que ya está. Dentro de estas características también pues debemos de tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido sobre la comunicación asertiva, los aspectos que se deben de tener para una buena comunicación, saber escuchar, darle tiempo al paciente para que él pueda expresarnos lo que siente, tener empatía con lo que el paciente nos está comentando, porque al hacerlo nos está dando la confianza de podernos compartir su sentir. ¿Sale? Entonces, es muy importante el último punto, donde nos menciona que sepamos guardar silencios. En muchas de las ocasiones pensamos que ser tanatóloga es llenar de consejos o darle una lista de receta al paciente para que así se sienta mejor, pero no es así. En muchas de las ocasiones tenemos que aprender a escuchar de la mejor manera. Esa es la mejor manera en que nosotros podemos ayudar a un paciente, que sepamos guardar silencios, que podamos empatizar con la persona y brindarle un apoyo desde nuestro sentir, ¿sale? Es como a veces la persona realmente es lo que necesita, que alguien lo escuche, que alguien lo entienda y que alguien con quien pueda desahogar lo que el paciente está sintiendo justo en ese preciso momento.
Estas son las fases de la evolución de la enfermedad progresiva. El manejo se lleva a cabo en seis puntos, que es con intención curativa y soporte somático. Hasta ahí, estos se dan desde el inicio del diagnóstico del paciente. Cuando el diagnóstico del paciente ya aún tiene posibilidades de un tratamiento médico, se inicia con una intención curativa y un soporte sintomático del paciente. Hasta ahí el paciente tiene posibilidades de algo. Sin embargo, cuando ya se inicia con lo que son los cuidados paliativos, paciente cercano a la muerte, que ya es un paciente con una enfermedad terminal e incluso la agonía, ya son aspectos o ya son áreas donde el manejo debe de ser más intenso con los pacientes y un trabajo más tanatológico con la familia y con el paciente. E incluso el manejo de este tipo de enfermedad progresiva se llega hasta el manejo del duelo. Este se da cuando el paciente ya no está y la familia queda viviendo su proceso de duelo, ¿sale? También se le brinda un acompañamiento en ese aspecto. Respecto al dolor, la incidencia de los síntomas de una enfermedad avanzada, para la mayoría de los autores que tratan con pacientes en enfermedades terminales, el dolor es el síntoma más común, seguido de la astenia, la anorexia, el adelgazamiento, la disnea, tos, náusea y vómitos, y además de algunas alteraciones del ritmo intestinal, entre otros. Los pacientes experimentan dolor entre moderado e intenso al final de sus vidas. Los opiáceos pueden aliviar algunos de los síntomas físicos dolorosos, incluido la dificultad para respirar y la tos. Cerca del 51% de estos pacientes reportan dolor y el 38% de los pacientes padecen disnea, mismo que deben de ser corregidos para que el paciente se sienta lo mejor posible. Este es otro cuadro donde podemos explicar cómo se lleva a cabo la sintomatología del dolor y cómo se clasifica desde leve hasta un dolor irruptivo y cómo al administrar desde medicamentos que no son opiáceos, cómo se va incrementando de uno a otro para hasta que se alivia el dolor en el paciente, ¿no? Considerando la sintomatología que aún se siga presentando en el paciente. Esta es una escalera analgésica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cómo se utilizan los analgésicos en pacientes con enfermedades terminales o que se les brindan cuidados paliativos. Existen tres escalones en los cuales se va incrementando la intensidad del medicamento administrado para aliviar los signos y síntomas que el paciente está presentando al final de la vida. Empezamos por medicamentos no opiáceos, no opioides, perdón, y que son realmente muy ligeros y que no provocan mayor daño en el paciente. Incluso hasta llegar al tercer escalón, que son opioides muy potentes, que realmente bloquean la sensibilidad del paciente para que el dolor no sea tan, no, para que el dolor no se sienta y esto le provoque pues al paciente una satisfacción hasta el momento de sus últimos días. Las vías de administración para los pacientes en fases terminales deben de tener tres características principales: ser autónomas, de fácil utilización y lo menos agresiva posibles, y sobre todo que tengan pocos efectos secundarios. Autónoma, es decir, que permitan al paciente de llevar una vida lo más normal posible y aún así poderse administrar sus fármacos para aliviar la sintomatología que presentan, en este caso el dolor, la náusea, problemas gastrointestinales, etc. Deben de ser de fácil utilización por parte del paciente y por parte de la familia. Si es por parte del paciente, mucho que mejor, porque se puede sentir independiente al momento de realizar sus actividades de autocuidado. Lo menos agresiva posible.
pues las va a utilizar durante un largo tiempo y pues evita el dolor. Y sobre todo que tenga pocos efectos secundarios, pues ya los síntomas que siente el paciente ya son atenuantes como para poderle provocar otros, ¿no? Estas son algunas de las vías de administración que se utilizan para pacientes con enfermedades terminales a los cuales se les brindan cuidados paliativos. En muchas de las ocasiones, las vías que más se utilizan deben de ser aquellas que permitan al paciente ser independiente a pesar de que ellos necesiten ayuda, además de que sean lo menos dolorosas posibles para que el paciente no sufra más de lo que ya está padeciendo. Las vías más utilizadas son la oral, la subcutánea, la transdérmica, sublingual, rectal, subcutánea, transdérmica, entre otras técnicas. La que no se utiliza en ellos es la intramuscular, porque es una vía, aparte de muy dolorosa y lastimosa para el paciente, es algo que no les permite su individualidad. En muchas de las ocasiones se necesitaría alguien que le prepare el medicamento y a alguien que pudiera administrárselo. Entonces a ellos los hace no poder ser independientes. Entonces es una vía no recomendada para pacientes en fase terminal.